Amén. Oremos para empezar. Amado Dios y Padre, bueno, te damos gracias porque, Señor, nos permite reunirnos, Señor, por este medio, en este lugar. Queremos, Señor, prestar atención, Señor amado, a tu palabra. Que este tiempo, Señor, tu palabra sea sembrada en buena tierra, tu semilla, Señor amado, para que pueda no solo germinar, sino dar fruto, Señor. Queremos que tu Espíritu nos guíe, Señor, a toda verdad y que este tiempo, Señor, tú puedas, Padre, Señor amado, abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, tu palabra, quizás sencilla, Señor amado, pero muchas veces nos hemos olvidado, Señor, quizá por todas estas situaciones, Padre, en la pandemia, Señor, cosas, Padre Dios, que, Señor, están, Señor, ocultas, quizá, Padre, sencillas, pero no las ponemos en práctica. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis 29:31. Dice así la palabra: cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir, ¿no? Está hablando de las dos esposas de Jacob. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, a quien llamó Rubén, porque dijo: el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento, y ahora mi esposo me amará. Y quisiera que mientras, conforme vayamos leyendo, por favor me sigan, vayamos viendo los significados, que tal cual dice la palabra, de cada hijo, tanto de Lea como de Raquel, y de sus siervas también, ¿ok? Entonces primero dice a Rubén, ¿verdad? El Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento, dice Lea. Entonces mi esposo me amará. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Simeón, porque dijo: el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo, a quien llamó Leví, porque dijo: ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo: ahora alabaré al Señor, y entonces dejó de tener hijos. Vamos a ir al capítulo 30, por favor. Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob: dame hijos o moriré. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. ¿Acaso yo soy Dios? Le dijo: Él es el que no te ha permitido tener hijos. Entonces Raquel le dijo: toma a mi sierva Bila y duerme con ella. Ella dará a luz hijos por mí, y a través de ella yo también podré tener una familia. Entonces Raquel entregó a su sierva Bila como esposa para Jacob, y él durmió con ella. Bila quedó embarazada y le dio a Jacob un hijo. Raquel le puso por nombre Dan, porque dijo: Dios me ha hecho justicia. Oyó mi petición y me dio un hijo. Luego Bila volvió a embarazarse y dio a Jacob un segundo hijo. Raquel le puso por nombre Neftalí, porque dijo: he luchado mucho con mi hermana y estoy ganando. Mientras tanto, Lea se dio cuenta de que ya no quedaba embarazada, entonces tomó a su sierva Silpa y la entregó a Jacob como esposa. Vamos al verso 10. Pronto Silpa le dio un hijo a Jacob. Lea le puso por nombre Gad, porque dijo: qué afortunada soy. Entonces Silpa dio a Jacob un segundo hijo, y Lea le puso por nombre Aser, porque dijo: qué alegría que tengo. Ahora las demás mujeres celebrarán conmigo. Cierto día, durante la cosecha de trigo, Rubén encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo y se las llevó a su madre, Lea. Raquel le suplicó a Lea: por favor, dame algunas de las mandrágoras que trajo tu hijo. ¿No fue suficiente con que me robaras a mi marido? ¿Ahora también te robarás las mandrágoras de mi hijo?, le respondió Lea con enojo. Raquel contestó: dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandrágoras. Así que al atardecer, cuando Jacob regresaba de los campos, Lea salió a su encuentro. Debes venir a dormir conmigo esta noche, le dijo ella. Pagué por ti con algunas mandrágoras, es decir, te fleté como en alquiler, dice otra versión, que encontró mi hijo. Por lo tanto, esa noche él durmió con Lea. Y Dios contestó las oraciones de Lea, y ella volvió a quedar embarazada y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Ella le puso por nombre Isacar, porque dijo: Dios me ha recompensado por haber dado a mi sierva como esposa a mi marido. Luego Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Le puso por nombre Zabulón, porque dijo: Dios me ha dado una buena recompensa. Ahora mi marido me tratará con respeto, porque le he dado 6 hijos. Más adelante ella dio a luz una hija y le puso por nombre Dina, que también habla del significado de justicia. Verso 22, después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella, y le puso por nombre José, porque dijo: que el Señor añada aún otro hijo a mi familia. Amén. Miren, he querido que podamos leer todos estos pasajes para que entendamos
El tema de hoy titula Las mandrágoras de Lea, de Raquel y las mías. Porque me llamaba mucho la atención cuando estudiaba y escudriñaba este pasaje, ese fruto de las mandrágoras. ¿Por qué Raquel le pide a Lea que Rubén, su hijo mayor, trajo para ella? Y Raquel quería también ese fruto. Y vamos a ver más adelante, no sé si alguna vez han conocido ese fruto, que parece como un tomatito más pálido, ¿no? Chiquitito. Entonces, estos eran frutos afrodisíacos, que prácticamente eso ayudaba también a tener hijos, ¿ok? Y también involucraba mucho en la relación sexual estas frutitas. Por eso que lo que vemos ahorita es una lucha, una pelea entre Raquel y Lea, dos hermanas, que vamos a ponerlo así, hay también como que se simbolizan, hay dos iglesias también, unas que llegan a dar fruto, que sufren mucho, y otras que son estériles, pero tanto la una y la otra son exaltadas también por el Señor, porque cumple Dios un propósito en cada una de ellas, porque es una sola iglesia para Él. Y aquí me llamaba mucho la atención que había una competencia. El camino de Dios es, dice la palabra, una carrera, ¿no ve? Dice Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado, dice ahí, la carrera, ¿no ve? Dice, he guardado la fe. Y también Hebreos 12:1 dice, ¿no? Que corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. En ningún momento la palabra nos dice que debemos competir, que yo debo ser mejor que mi hermano, que yo debo adelantármele, que yo debo, y muchas cosas que involucra una competencia, sino que es una carrera. Ahora, si ven acá en el significado de cada uno de los hijos, tanto de Lea como de Raquel, vemos también que en cierta manera hay otros hijos que dieron sus criadas, que cuando en la costumbre en ese entonces la esposa, que en este caso era Raquel y Lea también, se ponían de rodillas al momento que estén ahí como parteras, al momento de dar a luz, y daban a luz en sus rodillas. Entonces de esa manera la costumbre era que ahora era mía, ya no era de mi sierva, de mi criada, sino mía. Esa era la costumbre, ¿no? Pero vamos a ver más adelante que ya en la ley de Dios eso ya no estaba permitido, ¿ok? Quizá en un momento ya Dios permitió todo esto, también por la dureza de corazón, porque plenamente no conocían la voluntad de Dios los hombres. Ya desde un inicio decía el Señor, no, Dios hizo varón y hembra, uno solo, no instituyó la poligamia. Igual el Señor Jesús enfatizó, ¿verdad? El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, no dice a sus mujeres, a su mujer, y serán una sola carne, ¿ok? Pero lo que me llama mucho la atención es por qué pusieron estos nombres, Lea y Raquel, en medio de una lucha que tenían las dos y en medio de un sufrimiento de celos, de rivalidades, de amargura, que si se han dado cuenta, cada nombre tiene un significado en la condición en la cual estaban ellas. Y quiero más que todo enfatizarme o puntualizar a Lea, que Lea fue una mujer menospreciada, ¿sí? Era una mujer, una esposa no deseada, ¿ok? La palabra lo describe, por ejemplo, a Lea como ojos delicados o apagados, ¿no? Es decir, que tenía una carencia tal vez de brillo en sus ojos, pero lo que a Lea, pese a que no tenía quizá una apariencia agradable físicamente, ¿sí? Por esa manera ella demandaba y anhelaba amor por parte de su esposo. Dios le concedió y oyó su sufrimiento de Lea, ¿no? Al darle el hijo mayor, que era pues una bendición, ¿verdad? En el contexto, si nos damos cuenta, ¿no? Entonces, en el primer hijo dijo, ¿no? Yo pienso que con esto voy a ganar el amor de mi marido. Pero bueno, no fue así. Luego dice, nació el segundo y seguía careciendo de amor Lea. Jacob, su esposo, no le daba amor, ¿ok? Y es algo que también como matrimonios debemos entender y en las familias también deben entender todo esto. El tercer hijo, ¿no? Exclama ya ahí, Lea dice, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, ¿no? Porque si nos damos cuenta, el nombre de Rubén, el primero, dice, mira un hijo con exclamación, es decir, he aquí, un hijo, yo creo que me vas a amar. El segundo, el que oye, me ha escuchado, también mi esposo yo creo me va a escuchar, se va a acercar a mí. Y el tercero, Leví, significa en término hebreo estar unido, sentir cariño. Es lo que buscaba Lea, sentir cariño. Y quizá no solamente en la familia y matrimonio, quizá también como jóvenes, como niños, como iglesia en general o como personas, necesitamos ser amados. Y muchas veces queremos hacer tantas cosas en nuestras fuerzas, que lo vamos a ver ahorita, como hicieron Lea y Raquel, para ganar el favor de Dios. Pero no hacemos lo que realmente agrada a Dios, ¿no ve?
Entonces ahí exclama, ¿no? Yo creo que me va a amar mi marido, ¿no? Es la exclamación de Lea, ¿no? Esto en el verso 24, anhelaba amor. Y en el cuarto hijo, cuando ya lo nombra Judá, ¿sí? Ahí vemos que ya Lea empezó a confiar más en Dios que en el hombre, ¿no? Es decir, el hombre dice que maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. No podemos nosotros, ¿qué se dice? No es derrochar amor, ¿sí? ¿Qué se dice? Rogar amor, algo así, ¿no? Aquí Lea lo que vemos es que realmente confía en Dios, solo depositó su confianza en Él, porque al llamarle Judá, alabanza que significa, ¿no? Ahí estaba depositando su confianza Lea solamente en el Señor. Y vemos ahí la fidelidad de Dios que fue recompensada, porque de Lea vinieron Moisés, vino Aarón, ¿sí? Vino el sacerdocio de Leví, vino Judá, y de Judá vino David, y vino el Mesías, el Cristo, nuestro Señor Jesús. Amén. Miren cómo el Señor mira, como dice, ¿no? Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán, y el Señor ve el sufrimiento. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos darle una ayudita a Dios? No queremos clamar al Señor en todo sentido y buscamos ayudarle al Señor, ¿ok? Dios está atento a todo sufrimiento, ¿ok? Vemos que Lea, por las características, dijimos, no era atractiva, no era amada, no era deseada, fue menospreciada, rechazada. Aún Jacob no quería tener relaciones con Lea, solamente quizá con Raquel, por el contexto que si lo leen, y les animo a que lo lean, se van a dar cuenta y todo ello, ¿ok? Pero Dios había escogido a Lea, Dios había escogido para sus propósitos, amén. Y algo que me llama mucho la atención es que cuando es respondida la oración de Lea por Dios, Lea da alabanza a Dios, por eso le da el nombre Judá. Y eso es algo como para que podamos aprender, cuando son respondidas nuestras oraciones, le damos alabanza a Dios, deberíamos darle, ¿verdad? Ahora, ¿nos apoyamos en nuestra propia fuerza para mover obstáculos o estamos clamando al Señor? ¿Qué es lo que hizo Raquel y Lea? Primero Raquel dice, tenía celos por su hermana, ¿no? Porque no podía tener hijos. Y todo eso también tiene algo espiritual, si nos damos cuenta también y vemos el contexto, cómo era también Raquel y todo ello, ¿ok? Y acuérdate que también Raquel sustrajo, hurtó, robó unos ídolos de casa de su papá Labán, ¿ok? También mucho tiene que ver algunos pecados, pero bueno, no es ese el tema, ¿ok? Entonces, era menospreciada Lea, pero Dios mostró fidelidad en su pacto, ¿no? Porque le dijo a Abraham, y de Abraham vino también Isaac, y vino también Jacob, y por amor también a esa promesa, Dios también bendijo. Vemos que Bila, la sierva de Raquel, dio frutos, es decir, dio hijos también para Raquel. Pero Raquel le puso nombres como diciendo, ahora Dios me ha hecho justicia, pero si nos damos cuenta, no era Dios quien hizo justicia, era la persona que creía que estaba ganando el favor de Dios en sus propias fuerzas, ¿no? En el verso 30, en el capítulo 30, verso 3, ¿no? Nos damos cuenta que la misma escena de la sierva fue la sierva también que usó a Sara, ¿no? Usó su criada Agar, ¿se ubican? ¿No? Que la misma situación la repitió también acá Raquel, ¿no? Quizá en generación. Y vemos que todo eso también tiene un propósito, porque más adelante en Gálatas Pablo habla, ¿no ve? Que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y mucha enseñanza también en relación a eso. Ahora, en el verso 6 al 8, vemos que los nombres de los hijos de Lea giraban en torno a la falta de amor de su marido, ¿no? Todos los nombres que puso Lea estaba en torno a la falta de amor que tenía, ¿sí? De su marido Lea, ¿ok? Y los nombres de Bila, que bueno, llegan a ser los hijos de Raquel, entonces revelan también mucho orgullo y una autojusticia, es decir, yo me hago justo, ¿sí? En mis fuerzas y no en Dios. Y algo mucho que aquí también tiene que ver. Por ejemplo, Dan, que era uno de sus hijos, significa él juzgó, o él me ha hecho justicia. Neftalí, mi lucha, es decir, he peleado con mi hermana y he ganado, y estoy ganando todavía, decía, cuando Lea era la que tenía todavía más hijos, ¿no? Entonces, Lea también cae en esa tentación, ¿no? Con su sierva Silpa, ¿no? Y también ella atribuye bendición y favor de Dios cuando todo era lo contrario, no era Dios, sino era sus propias fuerzas. Dios lo permitía. Mira, si vamos al capítulo 30, verso 18. 30, 18. Dice,
la palabra. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, dice. Por cuanto di mi sierva a mi marido, oh, qué misericordiosa, ¿no? Es decir, Dios lo ha recompensado porque le dio a su criada para que tenga relaciones. Muy misericordiosa la Lea. Por eso llamó su nombre Isacar. Bien interesante. Desde aquí vemos acá, ¿no? O que quería ganar el favor de Dios por las mandrágoras, es decir, ese aroma que Cantares también, la sulamita también agrada de esa manera al esposo, que vamos a llegar ahí también. Muy interesante todo eso que Dios muestra, ¿ok? ¿Será que por mi misericordia, que no es algo que es la voluntad de Dios, estaba diciéndole, oh, ahora es mi recompensa este hijo que tengo, porque le di a mi criada por esposa a mi marido, ¿no? O mi estrategia, o lo que yo hice, porque todo esto nos habla en todo sentido, en un matrimonio, en la familia, como iglesia, métodos, estrategias que nosotros usamos que no están en la voluntad de Dios, ¿no? Para conseguir algo y creer que estamos recibiendo el favor de Dios cuando no es así, ¿ok? Mira, si nos vamos a Levítico 18:18, ya aquí el Señor había instituido el orden. 18:18 dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana. Mira, si nos damos cuenta, está hablando de Lea y Raquel, para hacerla su rival. En el original, o literalmente dice, para ser la esposa rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Dice ahí, no tomarás mujer juntamente con su hermana, para que no haya esa rivalidad, ¿no? Ya el Señor ya había puesto ahí también en orden para que no cometan esas situaciones el pueblo de Dios, ¿ok? Ya vemos que ya el Señor había instituido desde el principio, ¿no? La monogamia se dice, ¿no? No la poligamia, ¿ok? Pero bueno, ya eso es otro tema también, ¿no? Porque había mucha dureza de corazón anteriormente. Ahora sí, viendo lo que son las mandrágoras, esas mandrágoras, dijimos, son frutos o plantas que aumentaban el deseo sexual, es decir, era un fruto afrodisíaco, ¿ok? Es decir, una planta asociada a concebir hijos. Por eso que Rubén, si se dan cuenta, lo primero que hace es traerle a su mamá ese fruto. ¿Por qué? Porque la idea era tener hijos para agradar a su esposo y que su esposo la amara. Pero nunca pasaba eso. Jacob nunca amaba a Lea. Pero Dios, ¿sí? Veía ese sufrimiento y Dios la amaba y cumplía su propósito. Por más que el esposo no le ame a su esposa, Dios es justo en todo ello. A Dios no se le oculta nada, Dios hace justicia en todo sentido. Amén. Entonces, ahí vemos esas plantas eran así. ¿Y por qué las mandrágoras? Luego Raquel le dice, dame ese fruto, yo quiero también ese fruto y te lo alquilo a mi esposo, es decir, duerme esta noche con Jacob, pero dame esas mandrágoras de tu hijo. Y Lea le dice, no, es decir, ya me robaste mi marido y ahora quieres robarme los frutos de mi hijo, pero como Lea recibió la oferta de que duerma con su esposo, dijo, no, yo soy fértil, ¿no? Entonces yo me voy con mi esposo y que se quede con las mandrágoras Raquel, ¿no? Pero vamos a entender acá que no es por algo que hacemos, ni por algo que pretendemos que eso va a ayudarnos, sino solamente depende de Dios. Solo depende de Dios, como dice la palabra, ¿ok? Y aquí nos lleva a reflexionar por qué hacemos las cosas o queremos resolverlo todo a nuestra manera, ¿no? Es decir, dice la palabra que nosotros sembramos la semilla, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios, no soy yo, ¿verdad? Dice la palabra, ¿no? O queremos ser como aquí Raquel y Lea, ser el centro de atención, y no ser Jesús el que realmente sea el que brille en todo sentido, la luz, amén, que solo lo reflejamos, ¿no? O pensar que somos indispensables, así como también pensaba Lea y Raquel, pero solamente es Dios quien da el crecimiento. Dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. La palabra es sembrada, no es porque tú hagas, porque tú ores por alguien por sanidad que, Dios te ha usado, no, Dios es el que ha hecho la obra. Te ha usado como instrumento, claro que sí, amén, pero en ningún momento podamos decir por mi fuerza y vayamos entendiendo este tema. En el Génesis 31:19, y lo pueden leer también en el verso 34, vemos cuando Raquel hurta los ídolos de su padre. Y esos ídolos no era que Labán era un idólatra, sino que esos ídolos, ¿sí?, eran unas figuras, ¿sí?, caseras. Si nos vamos arqueológicamente hablando, investigando un poquito, que esos ídolos prácticamente eran usados para la adivinación, ¿sí? Los motivos de Raquel no eran que esos ídolos ahora iba a adorar, idolatría, Raquel a esos ídolos, no, sino que esos ídolos portaban una herencia que cuando moría el papá,
esa herencia significaba algo económico, porque dice la palabra, cuando ustedes lo lean, que Lea y Raquel, cuando Jacob dice, ¿saben qué, chicas? Nos tenemos que ir, porque ya su papá me engañó. Se van, y ellas dicen, claro que sí, porque tampoco nuestro padre no nos ha dado heredad, dicen ellas. Entonces la situación o la intención de Raquel era poder tener heredad, se ubican, ¿no ve? Es decir, querer tener heredad. Y cuando viene a buscar al campamento Labán sus ídolos, dice que Raquel finge estar en sus días, es decir, en la menstruación de las mujeres, y se sienta, dice ahí, y lo oculta debajo de la cabalgadura. Entonces a su papá le dice, ¿sabes qué? Mira, estoy en la costumbre de las mujeres, no me puedo levantar. Mira, cómo es, el esposo era el engañador y también la Raquel resultó igual engañadora, ¿no? Tal palo, tal astilla, es decir, si son uno, así son, ¿no ve? Así va a ser el matrimonio. Dios tenga misericordia, amén. Ok, tal para cual, sí. Entonces, más que todo, Raquel era lo que hizo por tener una heredad, es decir, buscar algo para mí, no confiar en Dios, sino en mis fuerzas yo también obtener algo, ¿ok? Pero más adelante no le resultó, porque cuando Dios le dice y vuelven a Betel, Dios le dice, entierra todos los ídolos, y tuvieron que enterrar todos los ídolos antes de regresar a Betel. Amén. Ok, entonces la vida cristiana, dijimos, es una carrera agónica, no es una competencia, ¿sí? No es querer competir para agradar, quiero agradar a Dios haciendo esto, y el otro, no, yo quiero agradar a Dios haciendo esto, y vemos ahí las dos iglesias y se ubican, o hermanos, ¿no? Que unos quieren hacer como uno parece, el otro como el otro parece, cuando todo depende de Dios, ¿no? Y vemos a una competencia, y uno tiene celo de otra iglesia, otro tiene celo de otro hermano. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Dice el Romanos 12, ¿no? Si lo que hace para Dios lo hace, ¿no? ¿Por qué vamos a juzgar? Tú enfócate en agradar a Dios nada más, que ahí ahorita ya vamos a ir terminando en eso, ¿ok? Entonces, muchos corren en sus fuerzas, cuando solamente es la gracia de Dios que produce en nosotros el querer como el hacer para hacer su buena voluntad. 1 Corintios 4:7 dice, pues ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Mira, aquí está bien claro, dice, ¿por qué ustedes se jactan si todo lo que Dios les ha dado es de gracia nada más? ¿Por qué entonces se están jactando? Si me acompañas al libro de Cantares, la Sulamita también aquí, al amado, utiliza también este fruto de las mandrágoras. Pero esto habla de la iglesia también, cómo nosotros debemos agradar a Dios. Cantares 7:13. Las mandrágoras han dado olor, tenía un aroma afrodisíaco, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Qué lindo como iglesia, ¿no? Poder complacer al marido, complacer al esposo, ¿no? Pero vemos acá que cómo se emocionan, ¿no? En el sentido quizá de intimidad, cómo se emocionan las iglesias, ¿no? Por querer complacer a Dios, pero solamente se complacen ellos buscando sus propias fuerzas, sus mandrágoras, su propia autojusticia, sus propias cosas, y no quieren agradar realmente a Dios, es decir, por sus propios medios lo hacen. Pero si nosotros canalizáramos bien el fruto del Espíritu, porque aquí habla de fruto del Espíritu en nuestras vidas, y que nuestro objetivo sea como la Sulamita, querer solamente agradar a Cristo, eso nos va a llevar ¿a qué? A agradarlo, amén, en todo sentido. Mira qué dice Gálatas 5:22, y aquí está muy claro todo en resumen de lo que hemos leído hasta ahorita, hemos visto hasta ahorita. Gálatas, capítulo 5, seguramente ya por el pasaje te ubicas, que habla del fruto del Espíritu y las obras de la carne. Capítulo 5, verso 22, pero para que entendamos que si yo quiero agradar a mi Señor, entonces tengo que dar ese fruto que realmente le agrada. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Y mira, subraya este verso 26, que es lo mismo que pasó en Lea y Raquel. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Claro, ¿verdad? Amén. Ahí vemos, ¿no? No seamos vanagloriosos, queriendo yo agradar a mi manera,
en mi situación sentimental, emocional, estoy amargado, nadie me quiere, todos me odian y la canción cantamos, mejor me como un gusanito, y quiero a mis propias fuerzas de amargura querer agradar a Dios cuando está una raíz de amargura que no me deja alcanzar la gracia de Dios. O en el otro sentido también un libertinaje, ¿sí?, que me lleva a hacer cosas que no agradan a Dios, pero a mi manera pienso que sí. Pero me voy siendo vanaglorioso, me voy irritando uno con el otro, voy combatiendo, compitiendo y no corriendo la carrera que tenemos por delante. Hay envidia, dice ahí, envidiándonos unos a otros, ¿no? Al igual que Lea y Raquel, ¿no? Y lo que me gusta en Génesis 30, 24, cuando termina este pasaje, mira cómo Raquel reconoce, aunque tuvo pocos hijos, pero reconoce algo muy importante. Después de que ellas dos pensaban que Dios era el que estaba haciendo justicia a ellas, cuando eran ellas las que hacían justicia por su propia cuenta, mira cómo le nombra este hijo Raquel. Verso 24 del capítulo 30 de Génesis, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Es decir, ¿qué significa José? Y por ejemplo, aquí lo que me anotaba, Dios añade, amén, y hay otros también significados. Y aquí está José, está como que el que añade, él añada, ¿sí? O él añade. En otras palabras, reconocer que el que añade es Dios. Y si vamos a aplicar también la palabra como dice, ¿verdad? Que Dios añadía a los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que añade a la iglesia? Dios. En ningún momento nosotros por nuestras propias fuerzas vamos a convencer. El Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, como lo hizo con nosotros. Solo sembramos la semilla y hay que orar para que Dios tenga misericordia, nada más, amén. Entonces ahí vemos cómo Raquel reconoció, ¿no? Él añade. Él es el que ha añadido ese hijo y añada más hijos, ¿no? Y cuando reconocemos que la soberanía de Dios, la gracia de Dios, es ahí donde cuando uno se humilla dice Dios lo exalta, ¿no ve? Es ahí donde el Señor muestra su favor, muestra su agrado, su complacencia, ¿sí? Que Él es el que añade, no yo, no soy el que yo le doy la ayudita, sino que todo está en la voluntad de Dios. Puede haber también en este tiempo iglesias, como dijimos, menospreciadas, algunas, sí, pero que dan fruto, porque Dios escucha su sufrimiento y el Señor permite que den fruto, porque la obra es de Dios, no es del hombre, ¿no? Y en el otro sentido también hay la estéril, que quizá muchos han tenido también, como Raquel, ídolos, vanagloria y todo ello, pero el Señor también va a cumplir su propósito, porque dice la palabra, ¿no?, que el que se humilla, Dios lo exaltará. Y es así lo que Dios quiere para la iglesia también, que nos humillemos, para que en el tiempo de Dios seamos también exaltados. Amén. Y ambas reconocen, ¿no? Aquí vemos como tanto Lea como Raquel reconocen que deben confiar solamente en Dios. Tanto la una como la otra, tanto el hermano como el otro hermano, tanto una iglesia como la otra, al final reconoceremos que solo debemos depender y confiar en Dios. No en nuestra autosuficiencia, no en nuestra autojusticia, no en nuestras propias fuerzas, porque dice que no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Oremos. Y así como la sulamita del libro de Cantares, sea también nuestro deseo de complacer al amado, ¿sí? Es decir, vivir en el Espíritu, el fruto del Espíritu. Eso es el poder agradar a Dios. No vamos a obtener el amor del esposo de Dios con nuestras propias fuerzas, haciendo algo, haciendo esto, haciendo el otro. No, es realmente agradándole lo que realmente Él quiere. Y si estamos sufriendo, cierra tus ojitos, si estamos sufriendo, quizá en el matrimonio, que hay que orar bastante en este tiempo por los matrimonios. Hay muchas peleas, hay muchas luchas, ¿no? En el ámbito cristiano, ¿qué diremos también los que no conocen a Dios? Falta de entendimiento, falta de paz. Pero el Señor escucha también el sufrimiento de la mujer, como también del esposo. Porque el Señor no se olvida, nada dice, ningún pajarito cae a tierra si el Padre no lo permite. Así que todo está bajo control de Dios. Si el Señor conoce nuestros cabellos, entonces podemos decir que Él está en control de todo, que Él escucha nuestro sufrimiento. Por eso que no querramos nosotros vencer los obstáculos en nuestras fuerzas, sino en Dios, en Cristo.
que esperemos solamente en el tiempo perfecto, que Dios hará justicia, así como lo hizo con Abigail cuando se lo llevó también al esposo que era muy orgulloso, ¿no? Y fue entregado también a David. Pero ahí vemos también que el Señor escucha el clamor, y es lo que debemos hacer. En un momento Raquel y Lea clamaron a Dios y Dios las escuchó. Y sobre todo fue Dios que por amor a sí mismo cumplió también en su pacto para que puedan darse también esas 12 tribus. Amado Dios Padre, bueno, gracias te damos por este tiempo y por tu palabra. Permítenos agradarte, Señor amado, no tener mandrágoras, Señor amado, mi Dios, en nuestras fuerzas de querer agradarte, Señor amado, y buscar un favor tuyo, Señor amado, o tal vez, Señor, entre hermanos o entre iglesias, querer buscar un favor extra, cuando, Señor amado, solo es tu gracia, Padre, que en ningún momento nos hagamos vanagloriosos, nos irritemos unos a otros, nos envidiemos unos a otros, sino, Padre, vivamos en el Espíritu, porque ya hemos crucificado, Señor, mi Dios, la carne, Padre, en aquella cruz, mi Dios. Hemos, Padre Dios, muerto, Padre Dios, al viejo hombre, Señor. Estamos viviendo una vida nueva, Señor amado, en esa vida abundante que tú quieres, Señor amado. Por eso ayúdanos a vivir en el Espíritu, agradándote, Señor amado. No es en nuestras fuerzas, sino, Padre, es como tú lo quieres. Ayúdanos, Padre. Oramos por las familias, por los matrimonios, para que tú este tiempo, Señor, puedas traer restauración, puedas traer orden, Señor, puedas traer amor de la esposa hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo, de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, Señor amado. Que este tiempo nadie quiera buscar en sus propias fuerzas un amor, Padre, y queriendo, Señor, en sus fuerzas, Padre, cometer quizá errores, Señor amado, que está en tu voluntad permisiva, pero no en la perfecta. Que podamos esperar en ti, Señor amado, mi Dios. Que sobre todo, Padre, confiemos en ti. Que no depositemos nuestro amor, nuestra confianza, Señor, en un hombre o en una mujer, sino que solamente nuestro amor sea para ti, Dios amado. Y que este tiempo ayudes, Padre, a restaurar hogares, familias y tu iglesia en general, Señor. Que no haya competencia, sino que juntos corramos la carrera que está por delante, corramos la batalla de la fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.